Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven abriendo la verja de mi jardín. Ustedes saben que me encanta pasear, sobre todo en otoño, pisando las hojas de los árboles. Esa sensación exquisita del crujido de las hojas es una de las estaciones más bellas del año, no cabe duda, por lo menos en la ciudad de Santiago. Y recordarles que desde el jardín se está transmitiendo en su nuevo horario a las 7:30 de la tarde. Estamos muy contentos de poder llegar a muchos más auditores a esta hora que la hora anterior, que era a las 8 de la tarde. Así que cuando quieran sintonizarnos, recuerden que desde el jardín se transmite de lunes a viernes en su nuevo horario de las 7:30 de la tarde. Hoy día vamos a hablar de algo que parece tan alejado de la actualidad, tan alejado de nuestra vida cotidiana. Filosofía antigua, filosofía clásica, filosofía helenística. Y muchos dirán, son materias y contenidos que le interesan a los profesores de filosofía o de humanidades en las universidades. Pero Marco Aurelio, que fue un emperador, resulta que tenía un profesor de filosofía, y la filosofía fue muy importante en esa tormentosa tarea de dirigir ni más ni menos que un imperio, además de participar en guerras, de perder a muchos de sus seres queridos en esa guerra. Era muy joven cuando asumió el imperio. Y él dijo algo que a mí me resuena mucho. Marco Aurelio decía: el tiempo de la vida humana no es más que un punto, y su sustancia un flujo, y sus percepciones torpes, y la composición del cuerpo corruptible, y el alma un torbellino, y la fortuna inescrutable, y la fama algo sin sentido. ¿Qué puede, pues, guiar a un hombre? Una sola cosa: la filosofía. Él no era un doctor en filosofía, era ni más ni menos que el emperador del Imperio Romano. Y está diciendo acá que en nuestra vida agitada, hoy día más agitada que en la época del Marco Aurelio, vertiginosa, en donde recibimos mucha información, un flujo de percepciones, como dice él, agreguémosle a eso nuestra finitud, el paso del tiempo. La filosofía, la cultura clásica, pienso yo, es más importante que nunca en la formación de los jóvenes y también de los mayores. Por eso que hoy día vamos a conversar y caminar peripatéticamente por este jardín con una doctora en filosofía italiana, Sofía Lombardi, máster en ciencia de la cultura en Italia, que además va a partir ahora a Harvard a realizar una monografía sobre Posidonio. Si yo hiciera una encuesta ahora inmediatamente, ¿quién conoce a Posidonio? Probablemente nadie. Si dijera Epicuro, muchos lo conocerían, a Séneca, lo habrán escuchado, a Marco Aurelio. Pero ir a Harvard y dedicar su vida a estudiar a un señor de nombre Posidonio, yo eso lo admiro. Aunque no sirviera para nada, porque las cosas más importantes son a veces las que no sirven. Lo dijo otro italiano, Nuccio Ordine, que nos visitó y escribió un libro donde habla de la utilidad de lo inútil. Pero yo creo que no es tan inútil la cultura clásica, y eso vamos a hablar hoy día con Sofía Lombardi. Sofía, un gusto de saludarte. Muchas gracias por venir especialmente al jardín a conversar de esto y otros temas. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Sofía, lo primero que quiero preguntarte, salió una entrevista tuya en la revista Ya, me parece, del Mercurio, donde se sabe un poco más de tu vida. Es muy interesante porque, a ver, una amante de la cultura clásica que venga a Chile a dedicarse a la cultura clásica, uno dice, bueno, pues está en Italia, que es la fuente de la cultura clásica. ¿Por qué Chile? ¿No? Este fin de Finis Terrae, donde además
la cultura clásica, lo que queda ya son puras ruinas, porque hubo en algún momento un momento de oro aquí en la cultura clásica. ¿Por qué Mm. Chile, Sofía? Bueno, mi elección fue dictada sobre todo porque quería trabajar con un académico que se ocupa no solo de estoicismo, pero también de estoicismo, que es el profesor Marcelo Boeri, que está aquí en la Universidad Católica. Entonces mi elección fue más el profesor, digamos, soy sincera, que el lugar, pero después me enamoré de este lugar y bueno, estoy todavía aquí en la Católica y lo que me parece interesante que se puede hacer aquí en Chile es justo esto, o sea, dado que yo creo que falta un buen grupo de estudiosos, digamos, del mundo antiguo. Entonces, quedarme en un lugar donde hay mucho que hacer me parece, digamos, mucho más estimulante que, por ejemplo, estar en otro lugar eh, donde por ejemplo, estudié en la Universidad de Milán, donde hay muchísimos, digamos, que estudian latín y griego. Sofía le iba a preguntar, y Marcelo Boeri es un profesor, el apellido ¿es italiano o es chileno? ¿Quién es? Cuéntanos, ¿quién es Marcelo Boeri, su maestro? Ah, sí, es argentino. Es Es argentino. argentino, sí, 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 que llegó algunos años atrás a Chile, se instaló aquí y bueno, yo lo conocí porque en Italia se leen sus artículos, sus trabajos sobre la epistemología estoica y dado que después en mi licenciatura me dediqué a Epicuro, era como el primer amor filosófico fue Epicuro en realidad. Pero después con el magíster me acerqué al estoicismo y claro, tenía ganas de cambiar de aire, después también del máster en Italia, irme de Italia, además irme de, digamos, de Europa, cambiar otro ambiente. Y me contacté con él porque, digamos, pensaba y así fue una muy buena guía para el doctorado, para escribir ¿Sabes, mi tesis de doctorado. ¿Sabes, Sofía? Hablando con usted de estos temas, no puedo dejar de acordarme de otra italiana que llegó hace muchos años a Chile, Mm. Giuseppina Gramático. No sé si has escuchado el nombre de ella, que es Sí. gran profesora. Yo la entrevisté en varios programas, en un programa que se llama La Belleza Pensar en televisión, y ella fue una pionera de muchos de los estudios, Mm. fue una activista del mundo clásico, una heroína, diría yo, ¿ah? En Sí, la promoción. escuché su nombre. Sí. Tiene que investigarla porque es una mujer Mm. maravillosa, sacó muchas revistas, sostuvo un instituto ahí en el antiguo pedagógico, un centro de estudios clásicos. Bueno, me acordé de usted, hablando con usted, y dije, Giuseppina Gramático estaría feliz viendo una joven italiana que viene a Chile a seguir la puerta de los estudios clásicos. Usted habló de que su primer amor fue Epicuro. A ver, ¿qué la enamoró de Epicuro? ¿Y por qué uno puede enamorarse del epicureísmo? Un par de elementos que nos dé. Digamos todo ese tema del placer y sobre todo lo que me gustó más es digamos, poco entendido, ¿no? Que es Epicuro, que es un poco, eso pasa también con el estoicismo o en general con las filosofías helenísticas, porque lamentablemente las filosofías helenísticas no tienen textos y fuentes primarias. Entonces, el trabajo de quien estudia epicureísmo, estoicismo, cinismo, es un trabajo de fuentes que en la mayoría de los casos son fuentes indirectas y entonces hay que tener cuidado con lo que se lee. Porque, por ejemplo, si voy a leer de Epicuro, hay muchos adversarios que lo critican y que claramente usan el tema del placer como algo digamos, burdo y vulgar, y lo mismo pasa con toda la crítica que hacen al monismo o al alma estoica, la que hace Galeno, por ejemplo, Plutarco. Entonces, en general, lo que me fascina de la filosofía helenística es que hay que estudiarla cuidadosamente y hay que hacer un trabajo filológico del texto, no solo filosófico. Y de hecho mi formación es filológica, Mm. eso es. Para los que nos están escuchando, eh, para los auditores que tal vez no conozcan, ¿qué es este periodo llamado de la filosofía helenística? ¿Cuál es la peculiaridad de ese periodo? Brevemente, si nos pudiera explicar eso, Sofía. Sí, sí, digamos que es
Claro, son estos periodos que los historiadores, digamos, crean, que sería el periodo después de la muerte de Alejandro Magno. En teoría sería desde la muerte de Alejandro Magno, estamos en el cuarto siglo antes de Cristo, hasta el 31 antes de Cristo, sería que es la Actio, sería, ¿no? Este encuentro entre Marcantonio y Octaviano en Actio. Pero bueno, en este largo periodo se desarrollan estas filosofías en Grecia, donde todavía sigue el centro de la filosofía siendo Atenas, y son filosofías que podríamos decir están más relacionadas o tienen más interés hacia la ética y la moral. Aunque en realidad no es así, porque epicureísmo, estoicismo se ocupan también de física, de lógica, bueno, sobre todo el estoicismo de lógica, pero es como el elemento más interesante, que se preocupan por el buen vivir, cómo se puede vivir bien o mejor en un momento en que, digamos, con la muerte de Alejandro cambia bastante desde el punto de vista político y social la vida del ciudadano de la polis griega. ¿Y en qué cambia y qué explica que haya surgido en realidad, a lo mejor en relación a las necesidades de ese nuevo tiempo, esta filosofía helenística? ¿Y cómo podríamos relacionar tal vez ese tiempo con el nuestro? Porque es curioso que hoy día estén de moda, probablemente no son trabajos filológicos serios, pero en las redes sociales, en todas partes hay una sobreabundancia, a mí me llama la atención, de TikTok, de Instagram, sobre los estoicos, sobre los epicúreos, en fin. Algo hay en nuestra época que estamos buscando ahí. Mm. ¿Y qué fue lo que le pasó al ciudadano de esa época helenística? Que Eh, hay una cierta orfandad, perdón, algo que la filosofía antigua no le estaba dando y que de alguna manera le dio el estoicismo, el epicureísmo, etcétera. digamos que siempre a grandes rasgos el ciudadano pasa de ser ciudadano de una ciudad-estado, de una polis, a ser un súbdito, Ujú. porque se crean los grandes imperios, bueno, el de Alejandro y después de su muerte de los diadocos, los grandes imperios de Alejandría, de Grecia, de Siria, de Pérgamo, por ejemplo. Entonces, se pasa, digamos, el ciudadano griego pasa de vivir en un contexto de democracia, en un contexto de su ciudad, que es un estado, como podía ser Atenas, Tebas o Esparta, a ser parte de un imperio. Y claro, eso destabiliza mucho también la libertad de expresión, por ejemplo, y destabiliza mucho la política desde entonces. Entonces podríamos decir que es esa idea de perder puntos de referencias. Es allá donde se inserta la filosofía y la filosofía helenística y en particular este interés por el tratar de buscar una solución para vivir bien, vivir mejor, que claramente antes existía igual, pero quizás con la filosofía helenística, digo con las otras filosofías, pero con la helenística hay un interés específico, eh, digamos, por eso, por la ética. María Zambrano, pensadora española, refiriéndose a Séneca, ese pensador que nació en Córdoba, en una periferia del imperio, también en un momento turbulento de crisis terrible, ¿no? Dice que de alguna manera la filosofía de Séneca es más maternal, es una filosofía más maternal. ¿En qué sentido? Que se preocupa de acoger, de aconsejar, de consolar y de acompañar al hombre que quedó huérfano, ¿no? No es una filosofía que está en su Olimpo, en la teoría, en la abstracción, sino que baja de su Olimpo a acompañar al ser humano, a consolarlo. ¿Qué piensa usted de esa afirmación de María Zambrano? Sí, sí, no, no la conocía y efectivamente se podría, digamos, aplicar también para los filósofos helenísticos, o sea que es una filosofía que llega más quizás a los demás, aunque en este caso podría ser que el epicureísmo llegara un poco más a los demás que el estoicismo, porque el estoicismo, si uno lo estudia de manera, digamos, a hondo, es muy complicado.
hay muchas cosas que son muy complicadas. Pero sí, son filosofías más concretas, no sé, que llegan de manera más directa, eso sí. Y la de Séneca, sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo Eh, con eso del consolar también. a ver, ¿por qué el epicureísmo de alguna manera es más consolador o más cercano a la vida humana que el estoicismo? El estoicismo es muy exigente, es muy duro y tiene claro, Mm, ¿no? sí, yo diría por eso, porque quizás es muy, muy exigente. O sea, uno podría, quizás ahora volviendo a la pregunta del TikTok o digamos de cómo, si se, digamos, qué valor y qué sentido tienen las filosofías, estas filosofías helenísticas ahora. Claro, uno podría ver estos videos y pensar que es motivacional el estoicismo. O sea, dice que tengo que ser resiliente, qué sé yo, valiente, eh, o aguantar, no lo sé, como son estos videos. Imperturbable, la ataraxia, Im- ¿no? Adarax, imperturbable. Pero después, y uno podría quedarse con este digamos, primera clase de estoicismo. Pero es un estoicismo. Si después quiere de verdad ahondar la sabiduría estoica y meterse en el concepto de alma, de qué son las pasiones y cómo van a nacer y cómo evitarlas, allá se pone muy complicado. Así que yo creo que un video de TikTok no lo pudiera explicar. A propósito de eso, usted afirmó ahí en la entrevista en la revista Ya que los filósofos helenísticos, si estuvieran vivos hoy día o hubiera filósofos, habrían sido usuarios de las redes sociales. Ahora, en las redes sociales habrían recibido también gritos, improperios, insultos. A ver, ¿cómo habrían funcionado y por qué cree usted que estos filósofos se comunicarían a través de las redes sociales? Bueno, yo creo porque los antiguos de todas formas tenían escuelas, entonces me imagino que les servía hacer publicidad a sus escuelas. El jardín de Epicuro, la stoa de los estoicos, bueno, los cínicos era un poco distinto, así que sin duda creo que habrían usado las redes sociales, pero esa es mi intuición, no sé, es como para llamar más adeptos. Es que en el fondo es una filosofía más en la calle, esta filosofía. ¿Ah? Tal vez siguiendo el ejemplo lejano de Sócrates, que siempre fue un referente de todos los filósofos. Sócrates fue un filósofo en la calle, más que un Sí, filósofo en la academia, ¿no? sí, sí, claro, eso sin duda. Después empezó más digamos, a formarse eso con Platón, con Aristóteles, escuelas de verdad, o por lo menos lugares donde se encontraban, digamos, los que estaban interesados a este tipo de pensamientos, sí. Sofía, usted ahora va a partir a Harvard a realizar, entiendo, a escribir o terminar una monología de un personaje de un estoico poco conocido. No sé si está tanto en las redes sociales, por lo menos yo no lo he visto. Posidonio, ¿no? Es un Posidonio del que entiendo que hay pocos textos, y en el caso de varios de los que usted citó hay pocos textos, aquí parece que realmente hay solo fragmentos, y además interesante este Posidonio porque indagó en la física, en la Mm, botánica, estudió los mares, es un personaje que toma muchas disciplinas, muchas áreas, ¿no? sí. Eh, y parece que se alejó un poco, usted es la que está estudiando, yo soy simplemente son preguntas que hago desde mi ignorancia, pero mm, parece que él estudió el tema de las pasiones de una manera interesante y poco ortodoxa, por decirlo así. Me gustaría que nos hiciera un perfil de este personaje y por qué usted se interesó Mm. por Posidonio. Sí, sí, Posidonio efectivamente era un polumacés, lo llamaban los antiguos, o sea, era una persona que tenía una erudición increíble. Polimatides, ¿no? Múltiples Sí, saberes, sí. sí, múltiples saberes, porque se ocupó, como acaba usted de mencionar, de mares, también de temblores, por ejemplo. O sea, Eso era nos un serviría para físico. Chile, eso nos serviría mucho para Chile, ¿no? Sí, de geografía, meteorología y bueno, y también de filosofía. Ujú. Eh, lo que a mí digamos, me llamó la atención es esta idea que se creó en la academia,
que Posidonio fue poco ortodoxo, o sea que se alejó desde el punto de vista de la psicología de Crisipo, que es digamos, uno de los padres fundadores del estoicismo. Y eso, digamos, esta interpretación me llamó la atención porque justamente de Posidonio no tenemos escritos, no tenemos nada, solo fragmentos indirectos. En la mayoría de los casos, estos fragmentos indirectos son hostiles al estoicismo. Entonces son como, qué sé yo, Galeno era un gran enemigo de Crisipo, sobre todo de Crisipo. Y entonces en el De Placitis, que es este tratado que yo estudié, en particular algunos libros de este tratado para escribir mi tesis de doctorado, Galeno critica a Crisipo y para mostrar que Crisipo no tiene razón en distintos puntos de su psicología, le ponen contra Posidonio, diciendo hasta Posidonio, que era un estoico, se dio cuenta de las estupideces que dices, Crisipo, así dice Galeno, y se alejó de tu filosofía, hasta Posidonio, o sea que se dio cuenta. Pero a mí todos estos fragmentos me parecen muy como pilotados, o sea que Galeno, Plutarco y muchos otros más quieren como criticar el estoicismo y entonces se sirven también, digamos, de estos mecanismos retóricos para descreditarlo. Y yo no estoy muy de acuerdo con esta lectura de que Posidonio no fue ortodoxo, porque en teoría hay otros fragmentos que analicé en mi tesis que lo presentan como estoico. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene más Galeno porque escribió más, porque tenemos más fragmentos, o mejor, tenemos obras enteras de Galeno, o tiene razón otro fragmento? Ese fue mi trabajo. Mi resultado, mi humilde resultado, es que Posidonio no se alejó digamos, de la teoría de la pasión estoica ortodoxa, pero sí modificó algo porque los tiempos habían modificado. Entonces hay algunos puntos que ablandó, yo creo, porque el estoicismo puro y crudo de Zenón, sobre todo de Crisipo, es muy difícil, digamos, la teoría de las pasiones. Posidonio ablandó algo, pero de todas formas sigue siendo un estoico. Y este es el trabajo que me gustaría hacer durante este visiting, este fellowship en Harvard, que sería, digamos, transformar mi tesis de doctorado en una monografía, en un libro. Y estoy trabajando en eso. Ya. Sí. Que va a ser publicado probablemente después, ya tiene editorial, creo, y todo, ¿no? Que ya tiene editorial, sí. Claro. Estoy sí. caminando, vamos pisando las hojas del otoño, ahí se escucha con una italiana, pero ya bien chilenizada, Sofía Lombardi, doctora en filosofía, profesora de la Pontificia Universidad Católica, quien ahora va a Harvard a hacer un trabajo bien específico que le puede sonar a los que están escuchándonos como muy una monografía de Posidonio, pero ella ya nos ha mostrado por qué le interesó Posidonio, uno de los pensadores menos conocidos hoy. Te quería preguntar, Sofía, a ver, ¿qué lugar crees tú que ocupan los estudios clásicos hoy en el mundo y pueden ocupar en este tiempo que viene, en este tiempo que ya sabemos que vienen transformaciones muy radicales, este mundo más de polimatíes que de nous, o sea, más de múltiples saberes que de ese otro conocimiento que es la conexión directa con el ser, ¿no? ¿Qué lugar puede ocupar y qué va a pasar con la cultura clásica? ¿Tú eres optimista? ¿Eres pesimista con lo que viene? Dame tu mirada. Pesimista y optimista, no sé. Sí, bueno, por un lado, yo creo que la cultura clásica es, bueno, nuestro origen y fundamento, digamos, de nuestra cultura, una parte, digamos, de nuestra cultura. Y por cultura clásica, claro, en este caso yo no entiendo solo la filosofía, sino que por mi formación filológica literaria, y además yo creo que mucho más hermosa, mucho más la literatura clásica que la filosofía clásica, si puedo decirlo. Pero claro, toda
Hay muchísimas lecturas que se pueden hacer y que son muy actuales. O sea, leer una tragedia de Sófocles o de Eurípides es impresionantemente actual. Uno se pone delante del drama de Edipo o del drama de Ajax o del drama de Pente o en Las Bacantes y se da cuenta que los problemas que tienen los hombres son siempre los mismos. El amor, la guerra, los problemas con, no sé, familiar, la amistad. Entonces es muy, muy actual y sería, digamos, interesante volver a estos clásicos para hacerse preguntas y además encontrar respuestas, yo creo también. O sea, muchas veces leer, qué sé yo, Tusculana y Disputaciones de Cicerón o una Consolatio de Séneca pueden darnos muchas respuestas si estamos en una situación complicada, triste, difícil. Justamente tengo en mis manos acá El consuelo de la filosofía de Boecio. Por Eh, ejemplo. claro, un hombre que estaba condenado a muerte en una prisión, después de haber tenido el favor del poder, etcétera, que está llorando y ve una mujer que se le aparece y esa mujer es la filosofía, ¿no? Y lo viene a consolar. De alguna manera, la filosofía, la poesía, la gran literatura nos puede consolar, nos puede acompañar, nos puede ayudar a no sentirnos tan solos en Mm. un tiempo porque probablemente muchos se sienten solos hoy, ¿no? Se sienten sin referentes, huérfanos, etcétera, ¿no? Y tal vez ahí, esta cultura clásica que tú has estudiado, usted ha estudiado con tanto rigor, interés y pasión, nos puede servir. Sofía, yo te quiero agradecer que hayas venido a conversar, a caminar aquí al jardín, a este jardín epicúreo, ¿eh? Es un jardín epicúreo, podría ser. Ah, Sí, eh, muchísimas gracias. Muy, muy amable. Mucho éxito en Harvard, en esa tarea de concentrarte en escribir una monografía sobre Posidonio. Un gusto de haberte tenido acá en el jardín. Un gusto igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Y a todos los queridos radiovidentes, los invito a estudiar, a buscar, a investigar más sobre todos los autores que conversamos acá. Epicuro, Posidonio, desde luego, que la mayoría no conoce, pero parece ser un personaje muy interesante. Séneca, bueno, Homero, hay tanto de qué hablar y qué indagar y explorar en ese fascinante mundo clásico. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, Construyendo el Futuro de la Educación Técnico Profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y, como decía Voltaire, al final del Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana acá a las 7:30, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.